Ok, muy buenas noches. Clase de Zohar, porción de Alotja. Esta es una porción que es especial. Energéticamente tiene cosas muy fuertes. Literalmente ya de por sí entramos con toda una discusión acerca de la palabra, del nombre de la parashá, de parte de todos los comentarios sobre esta palabra Bealotja. Empieza la porción diciendo ¿dónde está? En principio dice: Vaydaber Hashem el Moshe lemor, daber el Aarón, ve'amarta alav, ve'alotcha et anerot el moel pnei amenorá. Esta traducción dice: y Hashem habló con Moshe diciéndole que le transmita a Aarón y le diga: cuando enciendas las luminarias, ¿sí? Las 7 luminarias que están en la menorá. Acá no es exactamente así lo que dice en el hebreo. En el hebreo dice, de hecho, muchos de los comentaristas dicen que la traducción para la palabra Bealotja es cuando vos prepares las velas y no cuando vos prendas. Sin embargo, la raíz de la palabra denota que es cuando vos, se pudiera tranquilamente traducir sin que haya ningún conflicto, pero evidentemente no tiene nada que ver con el contexto de la oración, por eso no escogen esa forma de traducirlo, pero se puede traducir cuando vos eleves las velas, ¿sí? Las velas que están en la cara de la menorá. Rarísimo, ¿no? Okay. El hecho es que sabemos que había una menorá de oro que tenía estos la palabra es otra, que tenía sabemos que la menorá era una menorá de aceite, ¿sí? No tenía velas en realidad. Entonces, cuando habla de las luces de las velas, se refiere a las luminarias y a prender la mechita. Y el Zohar tiene toda una explicación, habla al respecto de eso, de cómo es que de por sí esta menorá ya era milagrosa, porque las vasijas en donde que eventualmente era donde se prendían fuego, que estaban en la cara de la menorá, ¿sí? No estaban centradas perfectamente arriba del brazo, sino que salían hacia adelante, se habían hecho solas, ¿sí? Esta menorá que había en el templo era de por sí milagrosa, porque había surgido, por decirlo de alguna forma, espontáneamente con la intervención de Betzalel, ¿sí? Habían juntado el oro. Y esta menorá, por decirlo como vemos en las películas ahora de ciencia ficción, donde vemos los metales que son como líquido y de golpe se transforman en algo, ¿sí? De la misma forma, el oro se fundió y formó esta menorá con creo que eran 49 segmentos tenía la menorá. Y por otro lado, sobre esta misma menorá, que eventualmente iba a terminar en el templo siendo acarreada por el desierto durante X cantidad de años, iba a terminar siendo la famosa menorá que iba a ser el fuego eterno del templo de Jerusalén, y el milagro de Hanukkah y todo ocurrió sobre esta misma como menorá milagrosa que
que este chico de 13 años había fabricado con el oro que cada quien había traído para hacer el Mishkan y las cosas alrededor de esto. Ahora, lo interesante es que hay solo una sección de 4 versos. ¿Sí? Empieza el capítulo 8 y va solo desde el 1 al 4 lo que habla sobre la menorá. Pero eligieron, tranquilamente podría haber sido parte de la porción de Nasó, porque continúa igual que la parashá anterior, hablando sobre el trabajo de los levitas en el templo y demás. Acá aparece solo 4 versos de esto, después sigue con otros temas que no tienen nada que ver, pero a la porción le pusieron Bealotja, ¿sí? Cuando eleves, cuando te eleves o cuando vos eleves, ¿sí? Pero cuando algo termina en ja, se refiere a vos y no es realmente claro si uno se eleva o si son las velas o si... Y en definitiva todos traducen cuando enciendas la menorá. Rashi dice que es cuando prepares las velitas. Después y la verdad que dije, bueno, a ver, ¿cuál es la parte del Zohar que puedo leer pero llega desde el principio de la parashá, hasta casi el final del versículo 49, hablando solo sobre este tema, pero la conclusión es más o menos simple. Está hablando de las 3 cosas. No es muy obvio, pero está hablando de las 3 cosas. Está hablando de, en general, el encendido de la menorá. Lo que estaba en la instrucción era cómo van a hacer para encender la menorá. Eso en lo general. Después, entiendan que lo importante no es el encendido, sino es la preparación. ¿Sí? Cuando prepares las velas ¿sí? Mucha gente cuando estamos en Hanukkah suele enseguida querer venir a hacerme el favor de que la Hanukkah esté preparada para que yo solo tenga que prenderla. Y a mí me interesa más preparar las vasijitas, pero no es que a mí me interesa más, así me enseñaron que es más importante la preparación que el encendido en sí, porque el encendido ya es una acción física y ya es consecuencia, no es causa. Y en tercer lugar, de lo que habla la parashá es cuando te eleves a vos mismo. ¿Cómo es que este proceso de encender la menorá, y que hoy ni siquiera tenemos esta menorá, nos puede ayudar a elevarnos? Y el Zohar explica que básicamente el concepto de la porción de Bealotja viene a despertar o reactivar esta idea de poder elevar nuestro mundo a los mundos superiores, elevarnos y en el proceso obviamente elevarnos a nosotros mismos. Tal vez la parte más importante, esto es lo básico que estudiamos en las clases de introducción, que hay 2 realidades. ¿Sí? Está la realidad de lo que conocemos como Olam Haemet, ¿sí? El mundo de la verdad, que es la parte espiritual, y está todo lo demás, ¿sí? El mundo físico, que es una ilusión. Y aunque lo repetimos muchas veces, a veces no es que no es claro, no es parte de nuestro entendimiento entender que el ser humano es un ser espiritual. ¿Sí? Nosotros creemos que el ser humano es la totalidad de un cuerpo y un alma. ¿Sí? Lo que se manifiesta hoy, Lili
Ariel, ¿sí? Esto es un estilo de ser humano, este es otro ser humano, este es otro ser humano. Y creemos que el cuerpo ese es necesario para componer ese ser humano. Pero en realidad, el ser humano es un ser espiritual, ¿sí? Porque la humanidad no pasa por el cuerpo. La parte animal de nuestros instintos básicos y las necesidades del mundo de ilusión, eso sí es 100% conectado al cuerpo. Pero el cuerpo no tiene ningún deseo de tratar a otra persona con dignidad humana, ¿sí? La humanidad, que es lo que nosotros le llamamos, ¿sí? Y nos diferencia de un animal a un ser humano, no es una cosa que tenga que ver con nuestra parte física, ¿sí? Con nuestra parte física tiene que ver tener hambre, querer dormir, estar cansado, quejarme de que me molesta la espalda, porque ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con el cuerpo. Entonces, si entendemos esto, de alguna forma cada acción, algo que pareciera ser simple como encender las velas de la menorá, conlleva estas 13 etapas, ¿sí? Hay una preparación, una acción y un proceso de elevación a través de la acción. Y ese es el propósito para el cual estamos acá. Ese es el propósito, eso es lo que los humanos vienen a hacer en la creación. Y cuando no se cumplen esos pasos, de alguna forma, eso que hicimos no es parte de nuestra humanidad, ¿sí? Eso que hicimos lo podría haber hecho cualquier otro animal. Tal vez nosotros somos un poco más sofisticados, pero hay algunos simios que son bastante precisos en su forma de hacer las cosas y si se les enseña, lo pueden hacer. Ahora volvemos a Bealotja. La porción tiene un par de temas más que son interesantes en cuanto a la enseñanza, y después tiene dos grandes paquetes de energía, ¿sí? Dos revelaciones de energía. Uno son en el versículo 35 de la porción de esta semana de la Torá, que es la sexta aliyá, que corresponde a Yesod. Tenemos el famoso verso Vaivin Soarón, ¿sí? Cada vez que sacamos, antes de sacar la Torá, en el momento en que se abre el Ejal, Vaivin Soarón, Vayomer Moshe, ¿sí? Kuma Hashem Beyafut Soibeja Beyanuso Mesaneja, ¿ok? Y hay algo que es absolutamente único en toda la Torá respecto de este texto. Hay 6 espacios vacíos entre medio en este versículo y el resto de la escritura de la Torá, y en el centro de estos 6 espacios vacíos hay 2 letras nun invertidas, ¿sí? Mirando hacia abajo, solas, no quieren decir ninguna palabra, no están ahí, no tienen ningún sentido sintáctico a la historia de la Torá. Si uno lo viene leyendo a eso y lo lee todo de corrido, nos viene contando que van a hacer esto, y cuando el arca llegue a tal lugar van a hacer tal y tal cosa, y cuando el arca decida viajar, ¿sí? El arca viajaba antes que la gente, ¿sí? El arca iba y llegaba, encontraba un lugar. De hecho, en este primer viaje que hacen con el arca ya funcionando, que es la primera vez que se van del monte Sinai, habían estado acampando en el monte Sinai
todo este tiempo de la primera entrega de la Torá, la segunda entrega, todas las primeras tablas, las segundas tablas, meses hacía que estaban ahí. De golpe terminan, arman el Mishkan, vienen todos los jefes, los príncipes de las tribus y hacen los sacrificios y todo esto, y el Mishkan se levanta y se va. ¿Sí? De hecho, es sabido que era imposible que seres humanos normales pudieran cargar el Mishkan de acuerdo a la cantidad de manijas que tenía y el peso que tenía cuando sacas el cálculo de las onzas de oro y de plata y de esto y de lo otro. ¿Cómo funcionaba? Era que el Mishkan se elevaba, venían 12, creo que eran los Leví, 6 de cada lado, que lo agarraban, ¿sí? De una especie como de manija que tenía para llevarlo, lo agarraban y el Mishkan empezaba a caminar. Y ellos iban con ellos. Dice que si tenían que cruzar un río o lo que sea, se agarraban fuerte del Mishkan y el Mishkan los llevaba por arriba del agua. Y el Mishkan viajaba 3 días adelantado. Iba, encontraba un buen lugar en donde acampar, ahí frenaba y después llegaba la gente. Y dice, así como viene contando esta historia, dice, y al partir el arca, cada vez que el arca se levantaba y se empezaba a ir, Moshe decía, ¿sí? Kumá Hashem, esta frase. O sea, si uno lo viene leyendo en la traducción, es todo de corrido, pero en la Torá, esta frase aparece totalmente separada del resto del texto, con 2 letras nun. Acá hay una especie de visualización de cómo está escrito. ¿Ven? Hay 2 letras nun, una al principio, otra al final, y están dadas vueltas. Sabemos que la letra nun representa nefilá, caerse, caída. Y el Zohar nos dice que esta sección que se revela esta semana, con estas letras nun invertidas, con estas letras nun invertidas, es un antídoto contra las caídas, ¿sí? Contra las caídas espirituales o las bancarrotas, todo lo que signifique una caída en la vida. Antes de esta historia, de golpe, fuera a destiempo, porque cronológicamente no es el momento, ya han pasado meses desde la salida de Egipto y todo esto. En el capítulo 9, el Creador le dice a Moshe, a partir del año que viene, ¿sí? Del segundo año que salimos de Egipto, cada vez que sea el día 14 de Nisan, ¿sí? Van a celebrar Pesaj, van a hacer la conexión de Pesaj. Ya se lo había dicho antes, antes de salir de Egipto ya les había dicho, para siempre este día lo van a celebrar y van a hacer un sacrificio la ofrenda pascual con un cordero y esto y lo otro. Acá se lo recuerda, pero acá lo interesante es que parece que el recordatorio viene al caso porque es muy poquito, hay solo 5 pasukim, 5 frases, versículos acerca de esto, y después empieza toda una parte más extensa acerca de lo que se conoce como Pesach Sheni, el segundo Pesach. Y el Zohar tiene en la parashá de esta semana una sección de muchos páginas y páginas y páginas dedicadas a este Pesach Sheni. En el texto en la Torá, básicamente lo que dice, empieza diciendo de que van a celebrar Pesaj el día 14 de cada mes y no van a trabajar y van a hacer una ofrenda pascual, ¿sí? Este carnero que la ofrenda de Pesaj, Corbán Pesaj. Dice, pero algunos hombres
estaban impuros por haber estado en contacto con un cadáver, de modo que no pudieron hacer ese día la ofrenda de Pesaj. Dice, entonces se presentaron en aquel día ante Moshe y ante Aarón. Esto ya estamos hablando de... Dice, nosotros estábamos impuros al haber estado en contacto con un cadáver, y le plantearon esto a Moshe, que podía... Entonces Moshe le dice, espera, dice, yo le voy a preguntar a Dios y vamos a ver qué es lo que dice Dios. Dice, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Daber el Bene Israel lemor, ish ki yetame. Ish. Suponete que yo te estoy diciendo, che, ¿qué hacemos con una persona que le pasa tal y tal cosa? Bueno, a esa persona, ¿sí? O a ese hombre, vamos a hacerlo de esta forma o del otro. Y el Zohar dice lo siguiente, versículo 66. Dice ish ki yetame, ¿sí? Y abrió la discusión diciendo, si hay un hombre si hay un hombre que entre ustedes que está impuro, y hace la pregunta, dice, ¿por qué dice 2 veces la palabra hombre? Y él explicó, Rabbi Shimon explicó. Ok, dice la explicación es que estamos hablando de un hombre, quien es un hombre y es digno de recibir la porción que le corresponde a su alma. Sin embargo, en ese momento tiene algún tipo de defecto por el cual la Suprema Shejinah, la presencia divina, no puede residir, no puede asentarse sobre él. ¿Cuál es la razón? Él se trajo a sí mismo algún tipo de mancha. Por eso está escrito hombre, que quiere decir que es un hombre que es meritorio que es digno, pero porque tiene se causó a sí mismo este tipo de mancha o de impureza, lo sagrado que proviene de arriba no puede estar con él. Por otro lado, después continúa diciendo el creador, cuando le habla a Moshe, le dice cómo resolver este tema, le dice dice, si es que es un hombre que está impuro, y hay una pausa, ¿sí? En la Torá hay algunos entendimientos de lo que la Torá quiere decir a través de la entonación con la que se debe leer. Son cosas que no están escritas en la Torá, pero cuando uno viene leyendo, el lector de la Torá, cuando llega la palabra tamé, no puede decir la siguiente palabra de corrido, tiene que frenar, esperar que baje el tono de voz y volver a empezar diciendo la nefesh o bederech rejoká, ¿sí? o que su alma, o que esta persona estaba lejos del camino. ¿Sí? El tipo estaba, y todos los comentaristas dicen, estaba de viaje, ¿sí? Sin embargo, sobre la palabra rejoká hay un punto, es uno de los 10 lugares en la Torá donde sobre una palabra
La Torah no tiene puntitos con vocales o con... ¿sí? Y hay solo 10 lugares, que van obviamente de Keter a Malhut, en donde las palabras tienen puntitos arriba. Y son palabras especiales. Cuando una palabra tiene un puntito, uno o varios puntitos arriba, son especiales. Y el Zohar dice, o que estuviera de viaje lejos de. Este, dice Rabbi Shimon, es uno de los 10 lugares en donde hay un punto arriba de una palabra en la Torah. Todos estos lugares en donde hay un punto arriba de una palabra vienen a demostrar algo. ¿Qué quiere decir lejos de? ¿Sí? De rejoká. ¿Qué quiere decir lejos de? Hay un punto arriba de la letra Hei en la palabra lejos. Rejoká. Y esto es no porque se trate de dos situaciones distintas. Uno el que se impurificó y otro el que estaba de viaje, sino porque la persona que se produce una mancha a sí mismo impurificándose, haciéndose a sí mismo impuro arriba, en el momento en que arriba se dan cuenta, él se hace impuro abajo, y en el momento que arriba se dan cuenta de que él está impuro, o sea que ese acto que él hizo se refleja en todas sus otras existencias, en los mundos superiores, él está lejos. ¿Lejos de qué? Lejos del lugar y del camino en el cual los hijos de Israel se adhieren al Creador. Y no solo eso, sino que él ahora está pegado a un viaje, ¿sí? A un camino lejano. Y se ha quitado a sí mismo la posibilidad de estar cerca. Y por ende de conectar con Israel y con el tipo de conexión, dice Rabbi Shimon, con la que tú te conectas. ¿Sí? Está escrito de una manera que para que el que lo esté leyendo no diga que a él le puede pasar eso. Esta es una cosa media común en el Zohar, que nosotros muchas veces tratando de ponerse en el mismo lugar que todas las personas, entonces uno se incluye en decir que hacemos algo malo, y el Zohar siempre trata de evitar que uno haga decretos, ¿sí? Entonces dice a la persona que le pasa eso, dice, y acá en esta frase hay algo muy interesante, porque hay mucha gente, sobre todo en las comunidades muy ortodoxas, que dicen que la persona que no cumple con los preceptos de Pesaj adecuadamente deja de ser parte de Israel, ¿sí? Deja de ser parte de... ¿Y por qué? Porque hay un lugar en la Torá donde dice que la persona que no cumpla con el cero de Pesaj y los 7 días de separación de Hametz y todo eso queda cortado de Israel. Pero no es porque, listo, acá está esta persona de cosas, hay que denunciarlo, hacerle un juicio y queda eliminado, sino que en el momento que la persona tiene no tiene la capacidad de conectar con esa luz que se revela en Pesaj, se aleja de un camino que es el que lo hace Israel, ¿sí? Porque Israel no es quiénes fueron tus papás, quiénes son tus papás o tu nacionalidad, sino es un estado de conciencia. Y en el momento que la persona está con esta mancha, por decirlo de alguna forma, está lejos de ese camino y está pegado a otro camino. ¿Sí? Dice, y no como y no tiene la adhesión con el Creador, o la conexión que tú tienes. Y es por esto, dice, que
el Zohar, la Torah dice un viaje lejos de, y hay un punto arriba de la letra Hei de la palabra Rejoká para indicar que la intención está en el otro lado, ¿sí? Y está por ende lejos de lo sagrado. Ok. No es largo todo esto, pero vamos a saltear un poco porque lo que importa es que la idea es que el día 15 de Iyar, un mes después, la gente puede hacer Pesach Sheni, ¿sí? Si la persona estaba, y ahora ya sabemos que no se trata de alguien que estaba de viaje, puede ser una persona que estaba sentada en el Seder de Pesach, pero que no estaba en un nivel de conciencia de Israel, ¿sí? de Li Rosh, de tener cabeza, ¿sí? De tener conciencia de ser Rosh. O por la razón que sea, la persona estaba impura. Acá empieza diciendo en la Torah que estuvo cerca de un cadáver, ¿sí? Estuvo conectado con la energía de la muerte. Hay una segunda oportunidad, ¿sí? Hay una segunda oportunidad, pero no en cualquier momento, sino dentro de un mes. Ok, dice. Ok, y más tarde muchos, porque es larguísimo la cantidad de Zohar que hay en este y explica especificaciones de cómo funcionan las 10 sefirot respecto de la ofrenda pascual y todo esto. Y la pregunta que hacen todos es, bueno, pero el tipo que lo hace la segunda vez, el Pesach Sheni, ¿puede recibir, es lo mismo? Y dice, Rabbi Yehuda dijo, ciertamente, él recibe todo, incluso si lo hace en el segundo mes. Y esto quiere decir que uno puede llegar a alcanzar en el segundo mes la unión de Malhut y Zeganpin en un solo momento. Igual que si lo hubiera hecho en la primera vez con la preparación de el Cordero Pascual. Y entra en una explicación muy muy larga donde dice que básicamente en realidad la primera vez es desde el lado de Gesed, la segunda vez es desde el lado de Gvura. Por eso no sé si saben que en Pesach Sheni lo que hacemos para la conexión de Pesach Sheni es comer un pedazo de aficomán, y el aficomán era la matzá de en medio de las tres matzot, que es la que corresponde a la columna izquierda a Geburah. Dice, y al hacer esto termina uniendo, ¿sí? Después igual Rabbi Yehuda más tarde dice, igual no es lo mismo, hay que tratar de hacerlo todo bien la primera vez y segundo. Bueno, es larguísimo y continúa dando explicaciones de por qué, si quieren lo pueden leer, está bueno, pero va desde el versículo 49, donde hemos empezado, hasta el 75. Bastante largo. Por otro lado, la porción tiene una última historia, y ahora vamos a ver cómo... pues así. Una última historia hacia el final de la porción. Pasa de todo en esta porción, es una de esas que son divertidas de leer porque la gente se queja porque como el Mishkan caminó durante 3 días y la gente tuvo que caminar durante 3 días, la gente se empezó a quejar. Dice, este es un punto que que tal vez es interesante. Dice
capítulo 11. Empieza diciendo: empieza diciendo dice, los perversos del pueblo eran como quienes buscan pretextos malignos. Dice, y esto, porque se estaban quejando, ¿no? Porque hacía 3 días que estaban caminando sin descansar. Y dice, esto pareció mal a los oídos de Hashem, cuya ira se encendió. Entonces, un fuego sagrado se encendió contra ellos y consumió los extremos del campamento. ¿Sí? No es que esta gente estaba por el lado de afuera, sino que los extremos del campamento le llama a estas personas, que básicamente se despertó, como era costumbre en esa época, se despertaba una columna de fuego que iba y se comía a todos los que estaban desalineados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y dice lo siguiente, este es un comentario que hace, lo comenta nada más porque es interesante. Rashi hace este comentario, dice, el fuego consumió a los perversos, o bien a los dirigentes, por no haber podido contener al pueblo, puesto que en hebreo dirigentes y perversos tienen la misma raíz. Y tiene la misma raíz que la palabra extremo. Por eso cuando dice el fuego se comió a los extremos de cosas, se refiere a los dirigentes perversos, ya que los dirigentes honestos se mantenían con el pueblo y los perversos generalmente se mantenían en los extremos. ¿Sí? Okay, no importa. Pareciera ser que el fin de la parashá empieza con primero un tema de los 3 elementos que componen a cada acción, ¿sí? La preparación, la acción y la elevación a través de estas dos. Todo este tema de que hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo en el mundo en el que vivimos hoy, si uno lee realmente lo que dice la Torá en las porciones, sobre todo en la porción de Kedoshim, es prácticamente imposible que una persona de hoy en día esté pura. ¿Sí? Respecto a lo que habla la Torá, es prácticamente imposible. Desde que la Torá dice que vamos a lo simple, no vamos a hablar de cosas negativas, pero a lo simple. Un esposo, una esposa tienen relaciones, ¿sí? La noche anterior, el día siguiente tienen que hacer mikve. Si no hacen mikve, están impuros. Y si se sientan sobre una silla, esa silla está impura. Y si tocan una cosa, todo lo que tocan pasa a ser impuro. Estamos hablando de algo común y ¿sí? Ya no hablemos de otras impurezas de las que habla la Torá, que incluyen, ¿sí? Ciertas perversiones, ciertas cosas, todo que hacen que una persona, digamos, se haya alejado del camino, ¿sí? Del camino de la luz, o de adhesión a la luz. Con lo cual, subiste al subte, a un colectivo, te sentaste en una silla de estas y no sabes si esta silla está impura, ¿sí? Porque aparte en
en algunos casos tenían que quemar la silla, o sea, de todo, una locura, ¿sí? Al mundo de hoy, donde vivís en comunidad con cientos de miles de personas, imposible. Por otro lado, sabemos que el Talmud dice que la gente la gente buena de este mundo en el que nos toca vivir son como los tzadikim, como los justos de la época de la Torá, de la revelación de la época de Rabbi Shimon, y que aquellos que buscan estudiar espiritualidad son como los Tanaim, como los que escribieron el Talmud, estos tipos que podían resucitar a los muertos y todo esto. ¿Y por qué dice eso? Lo dice, ¿y dónde lo dice el Talmud? Lo dice basado en la historia de Noah y esta gran discusión que hay, que dice Noah ish tzadik, dice Noah era un justo en su generación. ¿Qué quiere decir esto? Que en la mugre en la que le tocó vivir a Noah, solo con obedecer un poco a Dios y cosas, el tipo era un tzadik, ¿sí? Y está escrito que en la generación del Gemara Tikkun, literalmente los que son buenos nada más van a ser como los tzadikim de esa época, y los que estudian Torah y las leyes del universo y todo van a ser considerados como si fueran Tanaim. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay posibilidad, con toda la mugre que hay a nuestro alrededor energéticamente, de ser puros como eran ellos. ¿Sí? Más aún, hay Pesach Sheni, ¿sí? Tenemos que saber que si dentro de nuestro mundo impuro en su totalidad, además de que eso en sí ya es un hándicap que tenemos, ¿sí? Que no es muy, muy difícil de evitar, a menos que uno quiera aislarse de la civilización. Pero eso no te daría oportunidad para corregir. Por algo, cada quien, el que nació aislado de la civilización, tal vez tiene más mérito que nosotros. O sea, por la razón que sea, este es el baile en el que caímos y en el que nos tocó bailar. Hay un Pesach Sheni. Pesach quiere decir la posibilidad de salir libres, ¿sí? De ser lo que vinimos a ser libres. Ahora, ¿por qué está todo esto en la misma parashá? Hace 2 años que salieron de Egipto. Justo ahora acá aparece esto. Aparece esta sección Vaibin Soarón, que es un antídoto contra las caídas. Y por otro lado, al final de esta porción, a Miriam, después de toda una vida de ser una buena chica, de criar a Moshe desde chiquito, de cuidar todas las cosas espirituales, todo, dice, ¿sabes qué? Hablemos mal de mi hermano. Le dice a... no, en realidad hablaron mal de Moshe. Sí, ni siquiera, por eso dice en los comentarios, dicen, ni siquiera la Yonah, porque estaban hablando mal de que Moshe no prestaba atención a su familia, y que prácticamente es como que si había abandonado a su mujer y a sus hijos, pero Moshe estaba presente. Miriam hablaba con Aarón, pero en presencia de Moshe. Entonces, y si la Torah dice que como Miriam habló, la Yonah habló mal de Moshe, se llenó de lepra. ¿Sí? E inmediatamente después, Moshe la ve enferma y dice la famosa frase de 11 letras, Kel na refan alá, y ella se cura. Y nosotros sabemos que esas 11 letras, que corresponden a los 11 inciensos que utilizaba el Cohen Gadol para limpiar, porque esto es lo interesante, ellos tenían la tecnología para curar la lepra a través de Aarón. Aarón estaba vivo, ya sabían cómo se hacía, ya le habían pasado los parashot anteriores, lo único que tenían que hacer era que Aarón le diga,
Ok, hablaste la Shonará, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a hacer mikve, van a pasar 7 días, No había necesidad alguna de que Moshe interviniera, ¿sí? Porque el que curaba la lepra de todo el mundo era Aarón. Y él estaba ahí presente y era su hermana. Y el Zohar dice que claramente Miriam hizo lo que hizo, sabiendo que se iba a enfermar, sabiendo al mismo tiempo, no nos olvidemos de que estamos hablando de Miriam Aneviá, ¿sí? De la profeta, sabiendo que ante esta situación Moshe iba a revelar un sustituto a los 11 samim, a las 11 inciensos en letras, ¿sí? Que se iba a poder usar eternamente, sin la necesidad, porque ¿qué pasó? En el momento que dejamos de tener el templo, dejamos de tener un Cohen Gadol y los 11 inciensos para curar a la gente. Y Miriam sabía que si ella hacía esto, Moshe iba a revelar. Un gran tzadik, Degel Mahane Efraim, nieto del Baal Shem Tov, explica que hace en este libro que se llama Degel Mahane Efraim, dice la razón por la cual mi abuelo, el Baal Shem Tov, era capaz de curar a cualquier enfermo, no importara de qué estuviera enfermo, es porque él conocía el secreto de la frase Kel Nar Refan Allah. Y ahora vamos a volver en un segundo a cuál es ese secreto. Seguramente me van a recordar si me olvido. Vealotja et anerot. ¿Tienen frío? ¿Sí? ¿Hay calefacción? ¿O solo querés saber si tienen frío? Va a ser difícil que llegue para allá. No sé cómo es el tema. Entonces, nos querés correr, Javi, ¿eh? El comienzo de la parashá y esta idea de preparar las velas, encender las velas y utilizar esto como herramienta para nuestra elevación, no es una lección de esta semana, ¿sí? Es el único propósito por el cual estamos acá. Cuando hacemos cualquier cosa que el cuerpo nos pide, el cuerpo nos lo pide porque tenemos la capacidad de utilizar nuestra humanidad y unir los mundos a través de esa acción que el cuerpo va a hacer. ¿Sí? Nuestro trabajo en todo el universo, se sabe que todo surge desde Olam Atzilut o desde Atika Kadisha, ¿sí? desde el pensamiento del Creador. En el único lugar en donde no se sabe eso es acá en la Tierra. ¿Sí? Es el único lugar en donde no se sabe. Todo el resto de la creación, todo el resto del mundo, los animales, las bacterias, los gusanos, el virus de un resfrío, todos lo saben. Los únicos que no lo sabemos y no lo entendemos somos nosotros acá en la Tierra. La diferencia entre los mundos, ¿sí? Entre Olam Asiá y el resto de los mundos,
es simplemente esa ignorancia. Cuando nosotros decimos que nuestro trabajo en la tierra es unificar Zeirampin y Malhut, ¿sí? Por eso Abraham, cuando le ruega a Dios una sola vez en su vida un favor, le dice Elokea Shamayim Ubaaretz, ¿sí? ¿En qué basa su mérito? En que él hizo que Dios sea conocido en la tierra. Y hay dos formas de que Dios sea conocido en la tierra, ¿sí? Una es esto que hacemos nosotros, ¿sí? Enseñar o transmitir las reglas del juego, el conocer que detrás de toda esta fisicalidad hay una parte de Dios, y otra es hacerlo, ¿sí? Una es teórica, ¿sí? Y podés estudiar Kabbalah toda tu vida, y otra es hacerlo. ¿Y cómo se hace? ¿Tenés ganas de tomar café porque te duele la garganta o porque tenés tos o porque simplemente tenés sed o porque te gusta el café? Es acordarte de que esa acción física que te la pide un deseo del cuerpo es una oportunidad para elevar Malhut a Zeirampin. ¿Cómo se hace? El café te lo tenés que preparar. ¿Qué estás pensando mientras preparas el café? Ay, lo que le voy a dar a mi cuerpo. A lo mejor pensá otra cosa. A lo mejor pensá, esta es una oportunidad para hacer Kabbalah, para hacer Dios. No teóricamente contar o hablar o creer, ¿sí? Esta es una oportunidad para ser Dios. Esto es un pedazo de Malhut que la mayoría de la gente ignorante tiene ganas de tomar café, compra un café, lo agarra y lo toma, ¿sí? Pero nosotros podemos hacerlo de otra forma. Podemos preparar el café y mientras preparamos el café, ya el simplemente hecho de entender que antes de tomar el café te va a dar la oportunidad de bendecir al mundo entero, ¿sí? Porque cuando uno dice Baruch, que quiere decir completar, ¿sí? En la traducción quiere decir bendito, pero energéticamente Baruch quiere decir completar, unir, ¿sí? Atá, Aleph, de la Aleph a la Taf en todo Malhut, ¿sí? Todo lo que las letras hebreas crearon en Malhut, yo estoy diciendo solo por este café que todo tiene una perfección, con lo cual en mi vida todo va a empezar a cobrar perfección. Hashem, ¿sí? Bendito, para cualquier persona que es algo religioso es bendito es Dios que hizo, que me dio esta comida, ¿sí? Pero cada una de estas palabras es una oportunidad de elevar Malhut, este mundo, a Zeirampin. Eventualmente cuando mucha gente lo haga, vamos a haberlo hecho para todos. Mientras tanto podemos ir perfeccionando nuestro mundo. Y imagínense, ojalá si todos los que hay en el mundo que ya automáticamente dicen una bendición, porque son religiosos, pensaran también, ¿sí? Además de simplemente decir algo, tuvieran una conciencia detrás de eso. Porque de hecho el Ari dice que cuando hay un precepto que dice no usarás mi nombre en vano, ¿sí? Se refiere al que dice una brajá sin conciencia, ¿sí? Se refiere a una persona que está diciendo una bendición y utilizando el nombre Yud Kei Vav Kei solo porque así me criaron y estoy acostumbrado a hacerlo y decirlo. Esa apreciación en lo que tenemos que decir Es una parte, pero lo más importante es entender que todo es una oportunidad para conectar los mundos. Todo, yo soy como una estoy como en un laboratorio donde tengo la oportunidad de manipular son energías, ¿no? Pero hacé de cuenta que estuvieras en un laboratorio jugando como chicos el jueguito de ciencia, armando cosas, armando realidades, armando la vida que quisieras. Pero con esa conciencia también, entonces el cuerpo te pide, un ejemplo, una vez que se dio metista, ¿no? Entonces
también hacer con conciencia y rascarte. Primero podés hacer pidiendo con es un conciencia, placer. primero podés hacer con conciencia hacer restricción de rascar, No te rascas. ¿sí? Y después si te tenés que rascar después de haber hecho restricción ya es todo un juego, ¿sí? Es todo un juego y hay que tomarlo como tal. Cuando y es igual de juego que te pique a que te suban el dólar paralelo. Es exactamente igual, ¿sí? Porque te pica y te da ganas de rascarte, o te da ganas de gritar, o te da ganas de enojarte, esto, y también puedes decir, es todo un juego, ¿sí? Es todo un juego. El viernes era 5,80, hoy es 5,20. ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué importa? ¿Sí? ¿Qué importa cuál es la verdadera cotización? ¿Sí? ¿Y cuál es A ver, si hoy alguien te ofrece un negocio que no tenías ayer, en donde vas a ganar 100 millones de dólares, ¿te importa si son 100 millones de dólares a 4,50? ¿Sí? ¿O estás en tu mundo chiquitito viendo si en tus 100 dólares que vas a comprar te costaron 20 pesos más o 20 pesos menos? ¿Sí? Mientras estés en ese mundo chiquitito donde no hay Baruch, Atá, Hashem, donde no hay la perfección de todo lo físico que está a tu alrededor y la conexión con el árbol de la vida, sí, obvio, seguite preocupando de los 20 pesos de diferencia en la cotización de esos 100 dólares. ¿Sí? Si mañana alguien viene y te ofrece hacer un negocio de 100 millones de dólares que no los tenías en mente, pero te dicen, pero va a tener que ser en cambio oficial. Ah, no. Si no es en el paralelo de 5,80, yo no lo hago. ¿Sí? Es Rosh Katán. ¿Sí? Eso es para la gente que sigue pensando que el café es café y que todo es tal cual O sea, como se ve. puedo entrar sin el café. No es apreciar que voy a tomar, sino... Al revés, y ¿sabes qué? Aprovechás que el café es una oportunidad de decir, ¿sabes qué? Yo en este café, que es algo que para todo el resto de la gente es mundano, puedo unir Zeranpin y Malhut. ¿Sí? No te lo pierdas. No te pierdas de tener sexo, no te pierdas de todas las cosas que a lo mejor el cuerpo te pide, si lo podés hacer de una manera sagrada. ¿Sí? Si lo podés hacer de una manera que unifique los mundos. No, ven, ya, no. El Degel, vos ya sabés cómo se hace, pero no estás dispuesto a hacerlo. Degel Mahane Efraim dice que, para terminar con esto, que su abuelo conocía el secreto de la frase Kel na refan alá. Y el secreto es el siguiente. Todos preguntan, ¿por qué dice... déjame que lo encuentre. Ok. Ok, pero básicamente lo que dice Moshe cuando dice esta frase, dice que él le habla a Dios, na, por favor, refa, curala, por favor a ella. Hay un por favor que está totalmente fuera de lugar. Nos están haciendo caras de que nos tenemos que ir. Un por favor que está totalmente fuera de lugar. ¿Cuál es el secreto? Dice el Degel Mahane Efraim. El Baal Shem Tov sabía que Kelna, Dios, curala, por favor curala, por favor a ella. ¿Quién es el segundo a ella? No es la persona que está enferma. Todo aquel que está enfermo y tiene algún tipo de problema en su vida con el dólar, con la enfermedad, con lo que sea, es porque eso es lo que es perfecto. ¿Sí? Eso es lo que es justo, la medida del tikkun y lo demás. Pero cuando uno pide por otro, no hay que pedir por la persona. Hay que darse cuenta del sufrimiento que le produce a la Shejinah ver a sus hijos sufriendo, cuando ella no tiene causa en el asunto y tiene que
pasar el mismo sufrimiento, como ella no tiene causa en el asunto, y uno le está pidiendo al esposo, por decir de alguna forma, lo que hay que pedirle es, ¿sabes qué? Yo sé que esta otra persona, si está enferma, si está lo que sea, es perfecto, es todo lo que el alma de esa persona pide a la noche cuando el alma se separa para la corrección de esa persona. Pero mira a tu esposa cómo está sufriendo por eso. ¿Sabes qué? Tu hijo se portó mal, esto, lo otro, pero ella sufre, hacelo por ella. Dice que la compasión que uno despierta no es la de aliviar al enfermo, sino aliviar el sufrimiento que le produce a la luz que estemos enfermos. Que estemos enfermos, que tengamos un problema económico, que, lo que sea. Ella es luz. Sí, es Binah, es la parte femenina de Besat Hashem esta semana, y tenemos toda la semana para ponerlo en práctica, y hoy tuvimos un día energéticamente complicado porque hubo un eclipse lunar que tiende a deshacerse de capas indeseadas. Vamos a empezar a tratar de encender nuestras luces, ¿sí? Encender nuestras luces. No esperemos en las grandes cosas, empecemos por el café, por el, ¿sí? Lo más recomendable es empezar por los lugares que más clipá traen, ¿sí? Empezar por el sexo, a llevar la santidad y lo sagrado, ¿sí? No sagrado desde un punto de vista de seguir mandamientos, sino de que sea por revelar luz y no por simple deseo de recibir para sí mismo. Buena semana. Gracias.